Capítulo 50. Tras recibir el permiso de la emperatriz Selvia, Daniel inició el proceso formal de selección de personal. En primer lugar, publicó ofertas de trabajo en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial y luego informó al público a través de la sede administrativa central que la selección de personal del Departamento de Desarrollo de Satélites sería supervisada por el primer ministro. Además, hizo que el Departamento de Propaganda Nacional pegara carteles por todo el imperio con el lema: en 3 meses, el dominio del espacio también estará en manos del imperio. La historia comenzó a circular en la radio y en los periódicos, haciendo creer incluso a ciudadanos con poco interés en el desarrollo espacial que el lanzamiento del satélite artificial era inminente. Los ciudadanos talentosos que querían ser parte de este glorioso momento se apresuraron a presentar su solicitud a la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. El número de solicitantes alcanzó aproximadamente 50.000. Esto significó que 50.000 personas solicitaron solo 3 puestos de personal. Aunque el interés explosivo fue un tanto pesado, Daniel dio la bienvenida a este fenómeno. Cuanto mayor fuera el interés y las expectativas del público, mayor sería su decepción si el proyecto fracasara. Sentado en su escritorio en la residencia del primer ministro, Daniel lucía una leve sonrisa. Pensó que todo iba según lo planeado. Completar el desarrollo del satélite y lanzarlo en 3 meses es imposible. Aunque, según informes, el desarrollo del satélite estaba en sus etapas finales, 3 meses era prematuro. Los expertos habían expresado muchas preocupaciones sobre la declaración del primer ministro, pero a Daniel no le importó. No había considerado el éxito desde el principio. Además, incluso si no lograran desarrollar el satélite en 3 meses, no afectaría negativamente a la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. El personal capacitado de la agencia continuaría concentrándose en la investigación independientemente del éxito o el fracaso. Con el tiempo, lanzarían un satélite al espacio y competirían bien con la Federación. En otras palabras, no construir un satélite en un plazo de 3 meses no dañaría significativamente el desarrollo en sí. Solo seré el hazme-reír. Solo Daniel Steiner enfrentaría críticas como el primer ministro que no pudo cumplir su palabra. En ese momento, anunciaré mi intención de asumir la responsabilidad del fracaso y dimitir como primer ministro. El único problema es encontrar a alguien dispuesto a asumir el cargo. La elección de un candidato a primer ministro podría esperar hasta que sus índices de aprobación cayeran. Por ahora, Daniel pensó que debería centrarse únicamente en reducir sus índices de aprobación mientras miraba la pila de documentos apilados en su escritorio. Cuando terminaré de revisar todo esto. Con 50.000 solicitantes, el papeleo seguía acumulándose a pesar de su revisión continua. Para Daniel, quien originalmente solo era responsable de las aprobaciones finales, este era un trabajo agotador. Pero, habiendo decidido involucrarse profundamente en asuntos de personal, no podía quejarse. Pensando que esta dificultad temporal sería el pretexto para un futuro cómodo, Daniel continuó leyendo los documentos uno por uno. La mayoría de los solicitantes eran graduados universitarios. Eran tantos que se preguntó si realmente tantas personas se habían graduado de las universidades en esa época. Al leer sus solicitudes, todos parecían haber vivido vidas admirables como intelectuales, pero no eran el talento que Daniel estaba buscando. Me gustaría poder encontrar a alguien con algunos tornillos flojos, para reducir drásticamente sus índices de aprobación. No bastarían los artículos periodísticos sobre el incumplimiento de las promesas del primer ministro. Serían necesarias historias de seguimiento sobre cómo los talentos elegidos por el primer ministro no lograron producir resultados en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial para ganarse la crítica pública. Con esto en mente, trató de encontrar individuos que parecieran normales en la superficie pero fueran anormales por dentro, pero no fue fácil. Quizás porque la mayoría creció en familias ricas, los resultados de sus pruebas psicológicas no mostraron fallas importantes. Ocasionalmente había personas que habían pasado de la pobreza a tener educación universitaria, pero incluso ellas no mostraban defectos significativos. Esto no es fácil. Era normal no encontrar personas con una autoimagen negativa entre los solicitantes de ingreso a la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, conocida por aceptar únicamente a genios. Aún así, debería haber al menos uno. Mientras continuaba revisando documentos mientras se acariciaba la barbilla, hubo un golpe. Toc toc, Daniel levantó la vista al oír el sonido. Adelante. Cuando Daniel permitió la entrada, la puerta se abrió y Pelp, el director de políticas, entró. Después de inclinar la cabeza ante Daniel, Pelp caminó hacia el centro de la oficina. Su excelencia. Le pido disculpas por interrumpir su apretada agenda.
Hay un invitado distinguido que viene de lejos y pensé que debería saberlo. Daniel dejó el documento que estaba leyendo. ¿Un distinguido invitado venido de lejos? Alguien a quien usted conoce bien, señor. La hija del profesor Meranto, director de la Federación de Maestros de la Quedrapol. La hija del profesor Meranto de la Quedrapol. Después de buscar en su memoria, Daniel chasqueó los dedos. Rabí. ¿Está aquí? Sí. Está esperando en la sala de recepción de la residencia. Ya veo. Dile que estaré allí enseguida. Pelp inclinó la cabeza y se dio la vuelta para salir de la oficina. Después de que Pelp se fue, Daniel organizó los documentos que estaba leyendo y los dejó a un lado. Pensó que podía posponer el trabajo ya que había llegado un invitado bienvenido. Levantándose de su asiento, Daniel se encontró sonriendo involuntariamente. Ella dijo que vendría a la capital a verme después de la guerra, pero no pensé que realmente vendría. Tal como lo había sentido antes, ella era realmente una joven valiente. La tía, el hijo de Selvia, era más maduro que otros de su edad. Nacido con el destino de ser hijo del emperador y del primer ministro, pensó que era natural actuar como un adulto para evitar decepcionar las expectativas de los demás. Así, siempre se comportó cortésmente con quienes lo rodeaban y absorbió diligentemente las palabras de sus profesores, tratándolos como brújulas de vida. Un consejo de sus maestros fue tener cuidado con las mujeres. La razón fue que incluso los más grandes reyes y emperadores de la historia a menudo habían sido arruinados por problemas con las mujeres. Pensando que esto no estaba mal, la tía una vez declaró ante su maestro: «Nunca le entregaré mi corazón a una mujer, pase lo que pase». En ese momento, su maestro se rió con ganas y le aconsejó que no era necesario ser tan cauteloso, y que dejarse influenciar por las mujeres era algo natural para un hombre, por lo que las cosas no saldrían como el joven príncipe pretendía. La tía fingió escuchar y asintió, pero interiormente desestimó las palabras de su maestro. Pensó que, como futuro emperador, seguramente sería capaz de controlar emociones tan triviales. Estaba tan seguro, pero ahora la tía encontró su mirada capturada por la mujer sentada frente a él. La mujer que se presentó como Rabí de la Quedrapol notó su mirada y sonrió juguetonamente. ¿Hay algo en mi cara? Me da vergüenza que me mires así, Su Alteza. Esto hizo que la tía bajara rápidamente la mirada. Maldita sea, los problemas comenzaron cuando visitó la residencia para aprender del trabajo de su padre por encima del hombro. Cuando vio a una persona desconocida rondando por la residencia y le preguntó quién era, ella inmediatamente dijo que vino a ver al primer ministro, por lo que la tía naturalmente asumió el papel de guía. Era correcto tratar a un invitado que tenía una conexión con su padre con respeto, como a un visitante distinguido. Durante la conversación, todas las respuestas de Rabí coincidieron con la imagen ideal de mujer que tenía la tía. Además, su cabello largo y liso y la hermosa sonrisa que aparecía cuando se cubría la boca mientras reía eran cautivadores. En pocas palabras, fue amor a primera vista. Eres realmente brillante, como debe serlo el hijo del primer ministro. No sabía que ya habías leído El orden separado del filósofo Labarot. Debe de ser difícil leer a tan temprana edad. Es un libro cultural. Es natural para un príncipe. No es nada natural. Normalmente, los niños de tu edad solo leen cuentos de hadas. Cuando yo tenía tu edad, no leía nada. Simplemente estaba siendo consentida por mi padre. Cuando Rabí sonrió con los ojos y lo elogió, la cara de la tía se puso roja. Nunca imaginó que hablar con una mujer pudiera ser tan pesado. Mientras la tía dudaba, Rabí continuó con una sonrisa. Viendo que ya te pareces al primer ministro en inteligencia, me emociona ver en qué excelente persona te convertirás en el futuro. Pero, mirando el reloj de pared, Rabí inclinó la cabeza. ¿Cuándo llegará el primer ministro? Tengo una cita esta tarde, así que me gustaría verlo pronto si es posible. El director de políticas vino a informar, así que llegará pronto. Si no es de mala educación, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Qué pregunta? La tía apretó el puño y lanzó una pregunta directa. ¿Cuál es tu tipo ideal? Incapaz de comprender la intención de la pregunta, Rabí se quedó momentáneamente en blanco antes de dar una sonrisa sutil. Mi tipo ideal es el primer ministro. Me salvó cuando era joven. Esto dejó a la tía congelada en shock. Rabí había hablado medio en broma por respeto a Daniel, pero para la tía, esas palabras sonaron bastante provocativas. Moviéndose incómodamente, la tía habló con emociones encontradas. Espera un momento, una gota de sudor frío corrió por la frente de la tía. Después de elegir sus palabras cuidadosamente por un tiempo, la tía preguntó en voz baja. ¿Estás aquí para tener una aventura?
Rabí tuvo que luchar para contener la risa. Ver la expresión inocente de Rabí me hizo querer burlarme de ella un poco más. Pero, decidí rendirme, sabiendo que no debía seguir haciéndole bromas traviesas al príncipe imperial. Rabí, apenas reprimiendo la risa, miró a Ratia y dijo: ¿Puedo preguntar por qué Su Alteza pensó de esa manera? Ratia asintió con una expresión tensa. Primero, mi padre es elocuente y objetivamente atractivo. Además, gobierna el imperio como primer ministro, por lo que ostenta un poder inmenso. Si recibiste ayuda de un padre así en el pasado, naturalmente pensé que podrías tener sentimientos de afecto persistentes. Fue un razonamiento sorprendentemente lógico. Sin embargo, desde la perspectiva de Rabí, era más bien una suposición descabellada. Tienes razón. De joven, el primer ministro parecía un príncipe sobre un caballo blanco. Al fin y al cabo, me salvó la vida. Pero, al mirar atrás, me di cuenta de que mis sentimientos de infancia se acercaban más a la admiración que al amor. ¿Admiración? Sí. ¿Cómo explicarlo? Cuando uno carece de experiencia en la infancia, tiende a vivir en fantasías, ¿verdad? De joven, el primer ministro me parecía el hombre perfecto. Claro, todavía lo respeto, pero no es un sentimiento de amor. Al ver la expresión de disculpa de Ratia después de escuchar la explicación, Rabí continuó con un toque de decepción. Entonces, Su Alteza me vio como una mujer desvergonzada intentando tener una aventura con un hombre casado. Eso es demasiado. Ratia, cubierto de sudor frío, meneó rápidamente la cabeza. Para nada. No pretendía decirlo así. Fue una imprudencia. Lo siento mucho. Al ver a Ratia disculparse, Rabí se tapó la boca y se rió. Fue porque su apariencia nerviosa era de alguna manera linda. Después de recomponerse, Rabí se aclaró la garganta. Muy bien. Ya que Su Alteza lo ha dicho, no puedo negarme a aceptarlo. Perdonaré especialmente el error de Su Alteza. Fue una suerte que Rabí aceptara la disculpa. Justo cuando Ratia respiraba aliviada, crujir, la puerta de la sala de recepción se abrió y entró Daniel. Al oír el sonido, Rabí y Ratia se levantaron e inclinaron la cabeza hacia Daniel. Rabí, la hija del profesor Meranto, saluda al primer ministro. Padre. Has llegado. Daniel se acercó con una sonrisa. Ya basta de formalidades. Pero, mientras Daniel se preguntaba por qué los dos estaban juntos en la sala de recepción, Rabí levantó la vista y habló. Su Alteza me encontró y me acompañó hasta la sala de recepción. Me acompañó hasta su llegada, primer ministro, así que ni siquiera noté el paso del tiempo. ¿En serio? Nuestro hijo. Lo has hecho bien. Aparentemente avergonzada por el elogio, Ratia miró hacia otro lado. Daniel acarició suavemente la cabeza de Ratia y se sentó en el sofá. Ustedes dos también deberían sentarse. Rabí y Ratia asintieron y se sentaron recatadamente en el sofá. Mirando a Rabí sentado frente a él, Daniel habló con admiración interior. Ha pasado bastante tiempo. Cuando te vi por primera vez en Rakedrapol, eras un poco más grande que mi hijo, pero ahora te has convertido en una señorita. Me halagas. Pero mirándote ahora, parece que soy el único que ha envejecido. No pareces haber cambiado mucho, primer ministro. Aunque sí pareces haber perdido algo de peso. Rabí decidió no preguntar por qué Daniel había perdido peso. No debe ser fácil cuidar del país como primer ministro y al mismo tiempo lidiar con 4 esposas. En fin, me alegra ver que estás bien. Y esto es algo que mi padre me pidió que te diera. Un momento. Rabí cogió una bolsa de papel que estaba al lado del sofá y se la entregó a Daniel. No estoy seguro de qué es, pero dijo que le sería útil, primer ministro. A mí. Al recibir la bolsa de papel y revisar su interior, había una caja hecha de material lujoso. Justo cuando se preguntaba qué podría ser, Rabí añadió una explicación. Papá dijo que es algo bueno para la resistencia de un hombre. Al oír esto, Daniel se aclaró la garganta y colocó cuidadosamente la bolsa de papel con la caja en el asiento a su lado. Por favor, dile a tu padre que le agradezcas el bonito regalo. ¿Pero por qué no viniste con él? ¿Por qué estás solo? Mi padre está ocupado con el trabajo y no ha tenido tiempo. En realidad, no vine al imperio solo de visita. Estoy aquí para presentar el examen de ingreso a la secundaria. ¿Escuela secundaria? ¿Planeas asistir a la escuela secundaria en el imperio? Rabí asintió. Sí. Mi padre me dijo que continuara mis estudios en el imperio. Y, de todas formas, prefiero el imperio a mi ciudad natal. Ya veo. Entonces te quedarás en el imperio por un tiempo. Supongo que sí. Si apruebo el examen de admisión, probablemente viviré en el dormitorio.
Ratia, que había estado escuchando la conversación, se animó. Pensó que si Ravi se quedaba en el imperio, podrían verse a menudo. Ravi le sonrió secretamente a Ratia y luego miró a Daniel. Y yo personalmente tengo algo que pedirle, señor primer ministro. Un favor de mi parte. Mencionaste que estás reclutando personal para la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, ¿verdad? De hecho, mi primo hermano está muy interesado en el desarrollo de satélites. Incluso trabajó en experimentos de combustión de cohetes en un instituto de investigación hasta hace poco. Pero, Ravi hizo una pausa por un momento antes de continuar. Como saben, la República no tiene mucho interés en el desarrollo espacial. El gobierno cree que no tiene sentido invertir esfuerzos si no pueden alcanzar a la Federación y la República. Así que recortaron drásticamente el presupuesto de investigación, y al parecer mi primo se enojó mucho por ello. Ravi suspiró. Como resultado, lo suspendieron de su puesto y ahora está desempleado. Ni siquiera busca trabajo y pasa sus días como un muerto. Responde mis cartas, pero están llenas de visiones pesimistas del mundo, lo cual me preocupa. Así que, jugando con sus dedos, Ravi reunió coraje y dijo, si le parece bien, primer ministro, ¿podría permitir que mi primo tenga una entrevista en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial? No le pido que lo contrate. Solo quiero que le dé una oportunidad. Tiene demasiado talento para desperdiciarlo así. Daniel, cuyo interés se despertó, preguntó con una expresión seria. No hay necesidad de preocuparse por eso. El imperio acepta el talento, sin importar si es de la República o no. Pero si se enojó lo suficiente como para enfrentarse al gobierno, debe tener un temperamento muy fuerte, ¿no? Normalmente es tranquilo y no habla mucho, pero cuando pasa algo que cree que está mal, se enfurece. Pero no es mala persona. Esto significaba que no era alguien que trabajara bien con los demás. Dado que el desarrollo de satélites se realiza en equipos, tener a una persona así en ese puesto probablemente generaría problemas. ¿Quién contrató a esta persona? Eso es lo que diría la gente. El primo de Ravi era exactamente el tipo de tornillo suelto que Daniel estaba buscando. Sintiendo que había encontrado la última pieza del rompecabezas que podría reducir sus índices de aprobación, Daniel no pudo ocultar su sonrisa mientras decía, parece una situación realmente desafortunada. Si trabajaba en experimentos de combustión de cohetes en un instituto de investigación, sus habilidades están prácticamente demostradas, así que debería ser posible concertar una entrevista. Dile a tu primo que solicite empleo en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. Cuando Daniel dio su permiso, los ojos de Ravi se abrieron de par en par. Ella no esperaba que Daniel aceptara tan fácilmente. ¿En serio? Debo mencionar, por si acaso, que sus relaciones interpersonales en el Instituto de Investigación tampoco eran muy buenas. He oído que todos allí lo detestaban. Él era realmente el candidato perfecto. No ha cometido ningún delito, así que no podemos bloquear su futuro por un pasado problemático. El imperio da oportunidades a todos, así que no te preocupes y dile que las solicite. Muchas gracias, primer ministro. Para nada. Debería ser yo quien te lo agradezca. Los dos continuaron su conversación con sonrisas, pasando un poco más de tiempo en un ambiente cálido. Una hora más tarde. A la entrada de la residencia del primer ministro. Entonces, primer ministro, espero con interés nuestra próxima reunión. Ravi colocó su mano sobre su pecho e inclinó la cabeza con gracia. Después de que Daniel asintió en señal de reconocimiento, Ravi miró a Ratia. También fue un placer hablar con su Alteza. Nos volveremos a ver si tenemos la oportunidad. Sí. Estoy seguro de que tendremos otra oportunidad de vernos. Al escuchar la respuesta de Ratia, Ravi sonrió, se dio la vuelta y se alejó. Ratia miró fijamente la figura de Ravi que se alejaba antes de mover los labios. Padre. Tengo una petición. ¿Una petición? Era raro que Ratia, quien siempre se mostraba madura, hiciera peticiones. Daniel, que quería conceder cualquier petición de su hijo, respondió. ¿Qué petición? Si es algo que puedo hacer, lo haré. Bien, el tipo ideal de Ravi era el padre que estaba parado a su lado. Al recordar esto, Ratia miró a Daniel con ojos decididos. ¿Cómo puedo llegar a ser como tú, padre? Esto dejó a Daniel sin palabras. De repente, fue realmente una pregunta admirable, pero para Daniel, que no conocía el fondo de la situación, fue demasiado abrupta. 2 días después, mediodía en la mansión Chisporrotear, Lucky estaba ocupada preparando el desayuno en la cocina de la mansión. Mientras los huevos se cocinaban en la sartén hasta alcanzar la consistencia adecuada, ella los volteó hábilmente usando una espátula.
Después tomó varios platos del estante y con cuidado transfirió la comida a ellos. También frió tocino hasta que estuvo dorado y lo colocó cuidadosamente al lado de los huevos fritos. Añadiendo la ensalada preparada al borde del plato completó el sencillo almuerzo. Aparentemente satisfecha, Lucky colocó los platos en una bandeja. Llevando la bandeja ligeramente, Lucky se dirigió al comedor. Cuando abrió la puerta del comedor y entró, Bellisa y Melly estaban charlando alegremente en la mesa. Hermana, después de comer, subamos y sigamos jugando con las muñecas. ¿Qué tal si jugamos a que están en una empresa esta vez? Claro. Eso suena bien. ¿Qué papel debería desempeñar? Serás el padre que trabaja duro en la empresa para mantener a su familia. El escenario del juego de muñecas parecía extrañamente realista, pero Lucky decidió no preocuparse por eso. Lucky se acercó a la mesa, dejó la bandeja y le entregó a cada niño un plato con huevos fritos y tocino. Bellisa y Melly inclinaron la cabeza mientras recibían sus platos. Gracias. Disfrutaré esto. Lucky sonrió a los niños y estaba a punto de entregarles el plato restante cuando se detuvo. Se dio cuenta de que Erika no estaba por ningún lado. Desconcertada, Lucky habló. Chicas, ¿dónde está Erika? Melly, que había cogido su tenedor y pinchado un trozo de tocino, respondió. No lo sé. Estábamos jugando juntos cuando ella dijo que iba a salir, pero no ha vuelto. ¿Dijo que iba a salir? ¿Dijo algo más? No. Solo dijo que volvería antes de que se hiciera tarde. La mano de Lucky tembló al escuchar toda la historia. Abrumada por la ansiedad, Lucky dejó el plato y fue inmediatamente a buscar a Namerías. Namerías, que estaba moviendo ropa de cama recién seca, se sobresaltó cuando vio a Lucky. Señora, ¿pasa algo? Sí. ¿Sabes dónde está Erika? ¿Qué? Pensé que la señorita Erika estaba jugando con sus hermanas. Namerías claramente no lo sabía. Esto significaba que Erika había abandonado la mansión sin decírselo a nadie. Entiendo. Saldré un rato. La voz de Lucky tembló mientras pasaba rozando a Namerías. Después de quitarse el delantal, Lucky abandonó inmediatamente la mansión y salió del Palacio Imperial. Pensando que Erika podría haber ido sola al mercado, Lucky entró en la calle principal de la ciudad. Ella escuchaba atentamente las conversaciones de las muchas personas que iban y venían. Ella pensó que si alguien hubiera visto a Erika vagando sola sin un guardián, eso surgiría de alguna manera en la conversación. Te lo digo. El primer ministro lo declaró, así que, por supuesto, nuestro país podrá lanzar un satélite en 3 meses, ¿no? ¿Viste esa película que acaba de estrenarse? Si no, la vemos juntos. Me parece bien. Estuvo tan buena que no me importaría volver a verla. ¿Esa información es realmente precisa? Perdí dinero invirtiendo según lo que dijiste antes, así que necesito poder confiar en ti. Sin embargo, la mayoría fueron simplemente conversaciones casuales. Justo cuando pensaba que podría ser difícil encontrar pistas sobre dónde había ido Erika, la niña está siendo transportada de forma segura, así que no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Pero creo que se venderá a buen precio. Esos ojos rojos son tan cautivadores que me hipnotizan con solo mirarlos. Lucky se detuvo en seco cuando escuchó una voz desde una esquina de la calle principal. Al girar la mirada, vio a un hombre delgado y a un hombre grande riéndose juntos. Hemos hecho una buena pesca esta vez, así que también ganaremos algo de dinero. Me gustaría comprarme un coche con él, ¿y a ti? Idiota. Deberías ahorrar para comprar una casa, no un coche. Obviamente, los precios de la vivienda seguirán subiendo, así que ¿por qué perder la oportunidad de...? El hombre delgado se detuvo a mitad de la frase. Fue porque una mujer desconocida estaba cruzando la calle principal, caminando hacia ellos. El problema era que sus ojos bien abiertos parecían terriblemente feroces. Oye. ¿Qué le pasa a esa mujer de ahí? ¿Eh? ¿Estás hablando de mujeres otra vez? Maldito bastardo, no te puedes resistir cuando se trata de mujeres. En un instante, Lucky desapareció de la vista del hombre delgado, dejando solo una imagen residual. Chocar. Al mismo tiempo, se escuchó un ruido ensordecedor y los fragmentos de ladrillo se esparcieron en todas direcciones. Después de que una ráfaga de viento pasó, el hombre delgado giró lentamente la cabeza y lo presenció. Lucky había estrellado la cabeza del hombre grande contra la pared. Quake, el hombre grande, que ni siquiera podía pensar en resistirse, puso los ojos en blanco. Cuando Lucky soltó su cabeza, el hombre grande se desplomó en el suelo con un ruido sordo. El hombre delgado, que había estado observando la escena, inconscientemente dio un paso atrás. No podía entender lo que estaba pasando.
Su razón le gritaba que huyera, pero su instinto le decía que moriría incluso si intentaba escapar. Mientras las lágrimas brotaban de los ojos del hombre delgado, Lucky giró la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron, Lucky movió sus delicados labios. «Guíame». Comprendiendo exactamente lo que quería decir, el hombre delgado asintió vigorosamente. El lugar al que la guió el hombre delgado era una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, a donde nadie iba nunca. «Aquí está». Lucky asintió y abrió la puerta de la fábrica abandonada para entrar. Dentro, varios hombres armados se giraron para mirar a Lucky. «¿Eh? ¿Quién es esta mujer? ¿La trajiste para ofrecérsela al jefe? Oye, flacucho. Dinos por qué trajiste a una mujer». A medida que el alboroto se hacía más fuerte, Martor, el jefe que estaba sentado frente a una hoguera en el centro de la fábrica abandonada, frunció el ceño. «¿Quién eres? No parece que hayas venido a hacer un trato». Lucky se detuvo ante la pregunta de Martor. A pesar de que los subordinados de Martor le apuntaban con armas, Lucky ni siquiera parpadeó mientras hablaba. «Estoy buscando un niño con ojos rojos». ¿Ojos rojos? Martor, que se preguntaba qué quería decir, soltó una risita. «¿Busca el diamante rojo?» No sé quién la envió, pero es audaz. Aunque admiraba la valentía de la mujer, Martor no podía simplemente entregar el diamante rojo. Levantó la mano. Sus subordinados colocaron sus dedos en los gatillos. «Desafortunadamente, el niño que buscas ya tiene comprador. Así que sería mejor que murieras aquí». Cuando Martor bajó la mano, todos sus subordinados apretaron el gatillo a la vez. Ratatatatat, la pólvora explotó desde las bocas de los cañones y el sonido de los disparos resonó con fuerza. Las balas volaron hacia el cuerpo de Lucky, pero no lograron su propósito. ¿Eh? Una onda mágica se extendió alrededor del cuerpo de Lucky, desviando todas las balas. Tanto Martor como sus subordinados no pudieron evitar sentirse desconcertados por este fenómeno imposible. ¿Desviar balas con un escudo de maná? Es posible. Mientras todos estaban congelados en el lugar, uno de los subordinados sacó el seguro de una granada y la arrojó. La granada voló y aterrizó a los pies de Lucky, rodando. Auge. Cuando la granada explotó, el polvo de la fábrica abandonada se elevó y creó humo en todas direcciones. Uno de los subordinados que tosía gritó. A juzgar por su habilidad con el escudo de maná, probablemente aún no esté muerta. Tomen sus armas. Si las balas no funcionan, destrocémosla directamente. Varios subordinados que estuvieron de acuerdo sacaron martillos y dagas y se lanzaron hacia adelante. Entonces, desde dentro del humo se escuchó el sonido de impactos, seguido de una serie de gritos. El problema era que ninguno de esos gritos pertenecía a una mujer. Martor, que no tenía idea de lo que estaba sucediendo, observó con expresión vacía cómo una figura humana salía lentamente del humo. No fue otra que Lucky quien emergió del humo. Su rostro estaba manchado de sangre y sostenía una daga que había tomado de uno de los subordinados de Martor. Levantando la mano para limpiarse la sangre de la mejilla, Lucky habló con voz escalofriante. «Dime. ¿Dónde está el niño que mencionaste?» Esto hizo que Martor comenzara a sudar frío. ¿Quién envió semejante? ¿Qué clase de monstruo había venido a buscarlos? Mientras tanto, en la sala de recepción de la residencia del primer ministro. «Parece que te gustan los bocadillos». «Sí. Están deliciosos». Daniel encontró adorable a Erika, que estaba sentada en el sofá comiendo bocadillos. Mientras extendía la mano para acariciar la cabeza de Erika, Daniel de repente notó algo extraño. «Por cierto, Erika. ¿De verdad viniste sola a la residencia?» Erika dudó antes de asentir. «Sí. Mamá dijo que no debería molestar a papá cuando está trabajando, así que, se había escapado sola de la mansión y había llegado hasta la residencia porque sabía que su madre no la dejaría ver a su padre si se lo pedía. Fue una escapada motivada por su deseo de verlo. Si bien no podía regañar a Erika por eso, ciertamente le estaba dando un dolor de cabeza. Cuando se comunicó con la mansión para informarles que Erika estaba en la residencia del primer ministro, le dijeron que Lucky ya había abandonado la mansión. Espero que Lucky no lo malinterprete, le preocupaba que ella pudiera pensar que Erika había sido secuestrada y terminar convirtiendo un lugar inocente en un páramo. Por supuesto, esa posibilidad era baja, pero aún así. Un teatro abandonado en el antiguo distrito de Gedo es una cosa tan bonita, no importa cuántas veces la mire. Per Bond, el líder del sindicato del crimen unido, sonrió con avidez mientras miraba el diamante rojo en su mano. Este diamante rojo, conocido como vale lo que pidas por él, era algo que Per Bond había adquirido después de innumerables dificultades. Perdí varios años intentando conseguir esto, pero,
Considerando el valor del diamante rojo, todos sus esfuerzos fueron nada. En el momento en que vendió esta joya que tenía en la mano, pudo vivir el resto de su vida sin preocuparse por el dinero. Mientras Perbond soltaba una risa siniestra al imaginar su futuro garantizado, de repente hizo una pausa. Pudo oír pasos urgentes que venían del pasillo. Justo cuando se preguntaba qué estaba pasando, la puerta se abrió de golpe con un bang. Y uno de sus subordinados entró corriendo a la oficina. El subordinado, respirando con dificultad, habló con expresión seria. Estamos en serios problemas. Tienes que escapar. Perbond frunció el ceño ante la mención de la fuga. ¿Qué pasa? ¿Nos hizo una redada la policía? No, no es eso. Pero Martor ha llegado con una mujer, y el ambiente es extraño. Parece aterrorizado, observando constantemente las reacciones de la mujer. Martor era el jefe de una organización que servía como comandante de acción en su alianza, la cual habían formado después de sufrir bajo la presión de la policía imperial. Martor y sus subordinados no solo eran hábiles, sino que también eran conocidos por su mal carácter. Rara vez escuchaban a los demás, lo que había dificultado la formación de la alianza desde el principio. Desde la perspectiva del subordinado, parecía muy inusual que un Martor así guiara a una mujer desconocida hasta allí con una mirada aterrorizada. Por supuesto, recomendar escapar solo porque Martor parecía asustado no era la única razón. El subordinado, habiendo calmado su respiración, habló con sentimientos complicados. No sé si lo vi bien, pero esa mujer que vino aquí se parece a la esposa del primer ministro que vi una vez en el periódico. ¿Qué? ¿La esposa del primer ministro vino sola? ¿Por qué? Si lo supiera, ¿me comportaría así? En fin, algo parece sospechoso, así que deberías escapar rápido, chocar. Perbond y su subordinado se estremecieron al oír que algo se rompía. Luego empezaron a sonar disparos uno tras otro. Entre los fuertes disparos se oían gritos, claramente no de una mujer, lo que hizo que Perbond empezara a sudar frío. Maldita sea. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero no se sentía bien. Perbond, percibiendo el peligro, colocó el diamante rojo en un joyero y lo agarró antes de moverse. Perbond salió apresuradamente de la oficina y bajó al primer piso. Entró en la zona del escenario, de donde se produjeron los disparos para evaluar la situación, pero se quedó congelado en el lugar. Decenas de miembros de su organización yacían en los asientos y en el suelo, con el cuerpo retorciéndose. En el escenario se encontraba una mujer con cabello blanco plateado, sosteniendo una daga roma y recuperando el aliento. La sangre goteaba de debajo de la daga, y cuando Perbond vio esto, dio un paso atrás, pero ya era demasiado tarde. Detener. La voz escalofriante tenía una fuerza irresistible. Una advertencia instintiva de que desobedecer significaría la muerte detuvo su cuerpo. Mientras Perbond tragaba saliva, Lucky se dio la vuelta y comenzó a caminar. Dejando huellas de sangre, Lucky se acercó a Perbond y le habló con expresión cansada. Escuché que estaba aquí. Dime dónde está. No sé de qué estás hablando, no te hagas el tonto. Si mientes, mataré a todos tus subordinados. Y tú tampoco saldrás vivo de aquí. La mano de Lucky se apretó sobre el mango de la daga. Si mi hijo no está a salvo, no te perdonaré. Usaré todos los métodos que conozco para que tu muerte sea lo más dolorosa posible. Sus palabras llevaban sinceridad. Un aura palpable de intención asesina se elevó alrededor de Lucky. Al darse cuenta de que ya no podía negar nada, Perbond asintió rápidamente. Te lo daré, así que cálmate, por favor. Diciendo esto, Perbond le ofreció a Lucky el joyero que llevaba. El objeto está aquí. Te lo daré, así que perdóname la vida, por favor. Esto dejó a Lucky confundida. Lucky recibió el joyero y lo abrió para encontrar el diamante rojo en el centro del revestimiento blanco. Solo entonces Lucky se dio cuenta de que el niño de los ojos rojos se refería a esta joya. Lucky se llevó la mano a la frente, pensando que había causado un alboroto debido a un malentendido. Jaja, aunque el malentendido se aclaró, nada había cambiado. Lucky todavía no sabía dónde estaba Erika. Lucky cerró la caja y la arrojó descuidadamente a un lado. Luego caminó hacia la entrada del teatro. Erika. Perbond solo pudo parpadear confundido, sin comprender las acciones de Lucky. Pero desde la perspectiva de Lucky, era natural que una simple joya no llamara su atención. ¿Dónde estás? Erika, para una madre lo más preciado no era otro que su hijo. No te alejes demasiado. Juega solo en esta zona. Ante el grito de Daniel, Erika, que estaba jugando en el jardín exterior de la residencia del primer ministro, levantó la mano y saludó. Bueno,
Al ver esto, Daniel suspiró con las manos detrás de la espalda. Me pregunto a quién se parece, siendo tan activa. A diferencia de otros niños relativamente tranquilos, Erika era particularmente activa. Por supuesto, a él nunca le desagradó eso de ella. Mientras observaba a Erika jugando en el jardín, escuchó pasos que se acercaban. Cuando giró la cabeza, Pelp, que se había acercado, hizo una rápida reverencia. Señor. Su esposa ha llegado. No se ve bien, así que será mejor que la conozca pronto. Antes de que Pelp pudiera terminar de hablar, apareció Lucky. Cuando Daniel vio a Lucky entrar al jardín, se sorprendió involuntariamente. Su vestido, usado para salir, estaba manchado de sangre en varios lugares. Como si hubiera estado en una pelea en algún lugar, el dobladillo de su vestido también estaba roto. Y, no había ningún signo de vitalidad en su rostro exhausto. El sorprendido Daniel se acercó a Lucky y le dijo, Lucky, ¿dónde has estado y qué has estado haciendo? ¿Estás herida? Frente a Daniel, Lucky solo pudo sacudir débilmente la cabeza. Después de dudar por un largo tiempo, Lucky finalmente habló en voz baja. Lo lamento. Los ojos de Lucky se llenaron de lágrimas. Erika desapareció. Así que intenté encontrarla, pero, una lágrima corrió por su rostro. Fracasé. Supongo que soy un fracaso como madre. Prometí construir un hogar feliz contigo. Lucky se mordió el labio con fuerza para contener las lágrimas y miró a Daniel. Cariño. Necesitamos encontrar a Erika. Puede que esté llorando en algún lugar buscándome ahora mismo. Así que, por favor, deja de lado la culpa por mi error y ahora. Daniel levantó la mano y secó los ojos de Lucky. Mientras Lucky se tragaba momentáneamente sus palabras, Daniel habló lo más calmadamente posible. Debió haber sido difícil para ti. Pero no te preocupes ahora. Erika está aquí. ¿Qué quieres decir con que está aquí? Sus ojos mostraban que no entendía lo que estaba diciendo. Justo cuando Daniel estaba a punto de explicar la situación, Erika saltó de un arbusto cercano. Papá. Te hice una corona de flores. La voz de Erika se fue apagando poco a poco. Había descubierto a Lucky parada allí en un estado terrible. Era la primera vez que veía a su madre, que siempre estaba pulcra y perfecta, con un aspecto tan desaliñado. Mamá. Cuando Erika gritó torpemente, Lucky avanzó lentamente. Lucky miró a Erika como si no pudiera creerlo y se arrodilló frente a ella. Luego abrazó a Erika fuertemente con ambos brazos. Gracias a Dios. Sí. Me siento muy aliviada. Con un débil sollozo, Lucky acarició suavemente la espalda de Erika. Erika, que esperaba ser regañada por su madre, se quedó desconcertada ante el repentino abrazo. Pronto, pensando que su madre podría estar herida, se movió nerviosamente y movió los labios. Mamá. ¿Estás herida? No. Mamá está bien. Pero, aunque no lo comprendía del todo, se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar en lo mucho que debió haber sufrido su madre. ¿Es por mi culpa? Lucky negó con la cabeza. Pero Erika no era tonta. Al darse cuenta de que Lucky estaba mintiendo, Erika dejó caer la corona de flores y abrazó a su madre. Lo siento, mamá. Lo siento. Con los ojos fuertemente cerrados, Erika abrazó a Lucky y sollozó. Daniel, observando desde un lado, sonrió cálidamente. Fue un poco indirecto, pero, al ver lo mucho que había sufrido Lucky, Erika ya no saldría a la calle sin que su madre lo supiera. Justo cuando Daniel pensó que el incidente estaba resuelto y estaba a punto de acercarse a los dos, primer ministro, Daniel respondió al siniestro llamado y volvió su mirada hacia Pelp. ¿Qué es? Acabo de recibir un informe de la oficina de seguridad. Pelp susurró lo suficientemente bajo para que la madre y la hija, aún abrazadas, no pudieran oír. Parece que su esposa ha aniquilado por completo a la banda de Martor y a la de Perbond, quienes lideraban el Sindicato Unido del Crimen. Según la policía enviada al lugar donde se escucharon los disparos, la mayoría de los miembros de la organización quedaron incapacitados. ¿Y? Las organizaciones vinculadas a la alianza parecen creer que usted, primer ministro, planea limpiarlas a fondo. Actualmente, las organizaciones relacionadas con la alianza saben que la banda de Perbond y la banda de Martor, quienes actuaron como líderes y comandantes de acción, fueron atacadas, pero no saben quién las atacó. Lógicamente, no pensarían que la esposa del primer ministro irrumpió de repente y derribó a todos, por lo que asumieron que fue una orden del primer ministro y obra de la oficina de seguridad. Por esta razón, las llamadas están inundando la oficina de seguridad preguntando si pueden reducir sus sentencias entregándose directamente.
Originalmente, la alianza se formó porque la Oficina de Seguridad había comenzado a tomar medidas enérgicas contra las organizaciones criminales en los últimos años y se habían unido para sobrevivir. Ahora que la banda de Perbond y la banda de Martor, que eran el núcleo, habían sido derrotadas, era natural que pensaran que no había salida. Felicitaciones, primer ministro. Pelp sonrió, mostrando su alegría. Si la Oficina de Seguridad atrapa a esos criminales uno tras otro, su estatus sin duda ascenderá. Su esposa ha logrado algo grandioso. Espera. ¿Eso significa? ¿Sí? Según mi predicción, su índice de aprobación aumentará drásticamente con la creación de la organización internacional. Gracias a esto, Daniel sintió que su mente se quedaba en blanco. Las palabras de Pelp se hicieron realidad. Cuando se supo que el primer ministro Daniel Steiner no solo había creado una organización internacional, sino que también había eliminado por completo organizaciones criminales, su índice de aprobación se disparó. Gracias a esto, el índice de aprobación de Daniel Steiner ha subido ahora hasta el 78% después de 10 días. Había alcanzado casi el 81% de índice de aprobación que tenía cuando asumió el cargo por primera vez. Al oír este informe, Daniel sintió que le iba a doler la cabeza, pero no estaba particularmente afectado. Esto se debió a que a Daniel todavía le quedaba una carta por jugar. No hay de qué preocuparse solo porque el índice de aprobación haya subido temporalmente. Solo necesito arruinar el proyecto del satélite. Había declarado públicamente ante los dirigentes de varios países que desarrollaría un satélite en el plazo de 3 meses. En el momento en que no cumpliera su palabra, surgirían críticas de todo el mundo y los medios nacionales no tendrían más opción que alinearse con la opinión pública mundial. Sería perfecto si los artículos informaran que la apresurada decisión del primer ministro ha dejado una cicatriz en el imperio. Con su índice de aprobación cayendo en picado, Daniel podría naturalmente renunciar a su puesto de primer ministro. Para ese futuro de ensueño, Daniel se encontraba actualmente en el lugar de la entrevista final de la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. Con el director y el jefe del Departamento de Desarrollo de Satélites a cada lado, Daniel miraba hacia adelante. Pudo ver a un hombre sentado en una silla, vestido con un traje formal y con una placa que decía Aerobian en el pecho. Este era el primo al que Ravi le había pedido previamente que concertara una entrevista. Su cabello despeinado, atado en una cola, causó mucha impresión. Por lo general, la gente se arregla el cabello largo para causar una buena impresión en los entrevistadores, pero Aerobian no mostró tal intención. Su barba también parecía afeitada apresuradamente, con algunos rastrojos restantes, y su postura era algo encorvada. Esa debe ser su postura cómoda. Adoptar una postura cómoda durante una entrevista significaba que no estaba nervioso en absoluto. No parece el tipo de persona que coopera con los demás. Daniel sonrió debido a su buena intuición, pero el director sentado a su lado no estaba del todo contento con la actitud de Aerobian. ¿Qué pasa con esa actitud relajada en una entrevista final? Tampoco es que nos esté faltando al respeto. ¿Y no dijeron que es de la República? Aunque había pasado un tiempo considerable, la República estaba en guerra con el Imperio. Entonces, desde la perspectiva del director como ciudadano imperial, no podía evitar preocuparse por los antecedentes de Aerobian. Para ser honesto, el director quería despedir a Aerobian, pero no tenía esa autoridad. Al fin y al cabo, en esta situación el poder de decisión lo tenía Daniel Steiner. Eso solo dejó una opción. Necesito mostrarle al primer ministro a través de esta entrevista lo inadecuada que es esta persona. Después de tomar su decisión, el director se aclaró la garganta. Bienvenidos a la entrevista final. He leído su solicitud y su trayectoria es impresionante. ¿Es cierto que trabajó como investigador principal en la Oficina de Pruebas Técnicas de la República? Sí. Realicé investigaciones relacionadas con la propulsión de cohetes. Ya veo. Solo por tu experiencia, no hay razón para no contratarte. Sin embargo, parece que hay algunos puntos que debemos abordar. El director colocó ambas manos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. He oído que a menudo tenías conflictos con otros investigadores del instituto. ¿Podrías explicarnos el motivo? Aerobian miró directamente al director y dijo, digamos que alguien afirma que una respuesta incorrecta es correcta. Si se queda solo en una opinión personal, no importa. Pero si esa opinión afecta a toda la investigación, ¿no debería corregirse antes de que las cosas salgan mal? ¿Estás diciendo que estaba justificado causar discordia con otros investigadores del instituto? Una de las cejas de Aerobian se movió. Se dio cuenta de que el director estaba malinterpretando deliberadamente sus palabras.
Aunque Erodian mostró abiertamente su descontento, el director continuó sin hacer nada. Muy bien. Al revisar sus registros laborales, parece que tuvo frecuentes desacuerdos con los investigadores. Me pregunto si planea mantener la misma actitud en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. Director. Como acabo de mencionar, simplemente dije que lo que estaba mal estaba mal. Es problemático si cree que busqué deliberadamente conflictos con los miembros del equipo. Entiendo. Sin embargo, te estoy haciendo una pregunta ahora mismo. Así que, por favor, deja de lado tus opiniones personales y responde a mi pregunta. Erodian, que había estado mirando fijamente al director, exhaló suavemente. No me equivoqué. Si algo estuvo mal, fueron quienes no me escucharon. ¿Debo interpretar que también causarás discordia dentro de la Agencia de Desarrollo Aeroespacial? Piensa lo que quieras. De todas formas no nos volveremos a ver. Con esas palabras, Erodian se levantó de su asiento. Esto dejó al director desconcertado. ¿Qué estás haciendo? Vuelvo a casa. Parece que el Imperio no tiene intención de contratarme, así que ¿qué sentido tiene quedarme aquí más tiempo? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Para el director, esta era una situación sin precedentes. Fue la primera vez que un candidato decidió abruptamente marcharse mientras el primer ministro del Imperio estaba mirando. Después de mirar fijamente al director, que tenía una expresión de incredulidad, Erodian se volvió hacia Daniel. Primer ministro. Mi primo me dijo que me había dado esta oportunidad. Sin embargo, parece que este no es el lugar para mí. Después de pronunciar estas palabras con calma, Erodian inclinó ligeramente la cabeza y comenzó a alejarse. Al ver esto, Daniel no pudo evitar sacar la lengua. No en sentido negativo, sino positivo. Este es. Daniel quedó bastante impresionado por la personalidad fogosa de Erodian, que confrontaba incluso al director si algo parecía estar mal. Si Erodian causara problemas dentro del Departamento de Desarrollo de Satélites, la responsabilidad recaería sobre Daniel Steiner, quien estaba profundamente involucrado en asuntos de personal y seleccionó personalmente a Erodian. Daniel, que podía ver claramente que su índice de aprobación caía, se levantó de su asiento. Erodiano. Ante el llamado de Daniel, Erodian, que estaba a punto de salir de la sala de entrevistas, se detuvo. Daniel llamó a la espalda de Erodian una vez más. Déjame preguntarte una cosa. Si tuvieras la oportunidad, ¿crees que podrías cambiar el mundo? Erodian giró la cabeza y asintió. Sí. Nunca he dudado de mí mismo. Ya veo. Entonces veamos cómo puedes cambiar el mundo. Erodian miró fijamente a Daniel. Su expresión parecía preguntar qué quería decir Daniel, así que Daniel sonrió y continuó. Digo que estás contratado. Voy a confiar en ti. Mientras el director se sorprendió, los ojos de Erodian se abrieron de par en par. Congelado como si no pudiera creerlo, Erodian pronto inclinó la cabeza hacia Daniel. Gracias. Definitivamente estaré a la altura de tu confianza. Después de levantar la cabeza un rato después, Erodian miró a Daniel con gratitud antes de darse la vuelta y salir de la sala de entrevistas. El director, que había estado observando todo el proceso, dejó escapar un suspiro. Su excelencia. ¿De verdad piensa contratar a ese hombre de la República? Sí. Si tiene la capacidad, no hay razón para no contratarlo. Además, vi potencial en ese hombre. Por eso he decidido confiar en él. Esto se debió a que Daniel pensó que Erodian podría ayudar a reducir su índice de aprobación. ¿Potencial? ¿Cómo podría ese testarudo abrir una nueva era? Desde la perspectiva del director, sonaba completamente diferente. 4 días después en la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. La oficina del director. Toc toc, sobresaltado por el repentino golpe, el director, que estaba revisando datos experimentales, giró la cabeza. Adelante. Mientras el director enrollaba el papel con los datos experimentales y lo colocaba sobre su escritorio, la puerta se abrió. La persona que entró era el jefe del Departamento de Desarrollo de Satélites. Tenía un documento debajo del brazo. Preguntándose qué estaba pasando, el director lo miró y, después de dudar brevemente, el jefe del departamento habló. Director. ¿Sabía que Erodian vino a trabajar hoy? ¿Erodian? Ah. ¿Te refieres a ese hombre de la República que vimos con el primer ministro hace unos días? Sí. Al igual que con otros empleados, le expliqué sus funciones y le informé sobre los problemas que enfrentamos. Erodian solicitó materiales relacionados después de escucharlo, así que autoricé el acceso a los archivos. El jefe del departamento tragó saliva con dificultad y le entregó al director el documento que llevaba consigo. Erodian me dio esto antes de salir del trabajo.
Me gustaría que lo leyeras. El director, sin entender por qué el jefe del departamento hacía tanto alboroto, tomó el documento. Cuando lo abrió, vio fórmulas matemáticas escritas de forma desordenada. Mientras lo examinaba lentamente, el director se dio cuenta de que se trataba de fórmulas de cálculo para compensar errores orbitales causados por variaciones en la potencia del motor y fluctuaciones en el volumen de combustible. Intrigado, el director decidió leer más. A medida que pasaba las páginas una a una, las manos del director comenzaron a temblar levemente. Fue una solución innovadora al problema de estabilidad orbital que el Departamento de Desarrollo de Satélites no había podido resolver. No se trataba simplemente de una charla teórica en busca de ideales, sino de algo cercano a un diseño concreto y factible. El director estupefacto miró al jefe del departamento. ¿Se le ocurrió esto en un solo día? ¿En serio? Sí. Yo tampoco lo podía creer, por eso te lo traje. ¿Cómo es esto posible? La imagen de Daniel diciendo que vio potencial en Erbian pasó por su mente. Tal vez los genios reconocen a otros genios, incluso en campos diferentes. El director, que estaba aturdido, finalmente recobró el sentido y se puso de pie. No es momento de quedarse de brazos cruzados. Llamen al equipo de análisis ahora mismo. Si no se encuentran errores en esta fórmula, el director, sin poder ocultar su emoción, apretó el puño y exclamó: podemos cumplir el deseo del primer ministro. ¿Te refieres a...? ¿Sí? El director se volvió hacia el jefe del departamento y continuó con rostro lleno de júbilo. Podremos lanzar un satélite al espacio en 3 meses. Daniel no pudo evitar sonreír mientras desayunaba en el comedor de la mansión ese fin de semana. Fue porque había recibido una llamada telefónica temprano en la mañana de Pelp, el director de políticas. Cuando Daniel contestó el teléfono medio dormido, Pelp le dio la noticia con voz tranquila. Su excelencia. Parece que Erbian, investigador de la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, ha provocado un incidente grave. No es algo que deba discutir por teléfono, así que visitaré la mansión antes del mediodía para informarle. Daniel respondió con una voz solemne que entendía, pero en cuanto colgó, dejó escapar un grito de alegría. No pudo evitar sentirse complacido al escuchar que Erbian, a quien había aprobado usando su autoridad como primer ministro, había causado un incidente. Daniel estaba tarareando alegremente, pensando que podría bajar poco a poco sus índices de aprobación, cuando Lev, que estaba cortando su filete en el asiento junto a él, tuvo un signo de interrogación aparecer sobre su cabeza. Incluso Prien Remiliat y los niños hicieron una pausa en su comida con expresiones perplejas. Había pasado mucho tiempo desde que habían visto a Daniel tan feliz. ¿Daniel? Lev dejó sus cubiertos, incapaz de contener su curiosidad. ¿Pasó algo bueno? Daniel asintió mientras se limpiaba la boca con una servilleta. Sí. Podría decirse que son buenas noticias. ¿Qué es? No había manera de que pudiera decírselo. Si dijera que piensa dimitir como primer ministro porque no quiere trabajar, perdería prestigio como padre delante de sus hijos. Entonces Daniel decidió inventar algo. No puedo entrar en detalles, pero parece que tendré mucho más tiempo libre este verano. Ah. ¿Qué tal si vamos todos juntos a la playa entonces? ¿Eh? ¿Tan de repente? No me importa, pero los ojos de los niños se iluminaron al mencionar la playa. Prien Remiliat también miró a Daniel con interés. Estoy de acuerdo. Como el primer ministro ha estado tan ocupado, rara vez hemos viajado juntos. Si podemos ir a la playa ahora, no hay motivo para negarnos. Cuando Prien aceptó, los niños se emocionaron y estallaron en risas entre ellos. Mientras Daniel los observaba con satisfacción, Lev habló con una expresión ligeramente preocupada. ¿Pero conseguiste permiso de Su Majestad el Emperador? Solo podemos ir juntos si sus agendas coinciden. El emperador del imperio estaba tan ocupado como el primer ministro. Incluso ahora, él estaba manejando asuntos de estado mientras procesaba trabajo atrasado en el palacio interior. Sin embargo, no había mucho de qué preocuparse. Para este verano, Su Majestad también tendrá menos trabajo, así que no hay de qué preocuparse. Tendremos que ajustar un poco el horario, pero lo aprobará sin mayor dificultad. Pero, Daniel miró alrededor de la mesa y preguntó: ¿a dónde fue Lucky? Prien, que había tomado un sorbo de vino para limpiar su paladar, respondió: Lucky debería estar en el jardín delantero. ¿El jardín delantero? Sí. La vi salir con tijeras de podar, diciendo que necesitaba podar el boj. Cuando le pregunté si iba a comer, dijo que no tenía hambre. Eso es algo que podría haberle pedido al personal de la mansión, a ella le gusta hacerlo todo ella misma.
Daniel pensó que eso sonaba exactamente como Lucky y se levantó de su asiento. Eso estuvo delicioso. Bueno, saldré un momento. También quería contarle a Lucky sobre los planes para las vacaciones de verano. Caminando por el jardín delantero después de salir de la mansión, Daniel pronto encontró a Lucky. Llevaba ropa de trabajo y un sombrero de paja, arrodillada sobre una rodilla. Parecía experta mientras podaba el boj con tijeras de podar. Cuando Daniel se acercó, Lucky sintió su presencia y giró la cabeza. Ah. Lucky se puso de pie cuando vio a Daniel. Mi marido. ¿Estás aquí? Sí. ¿Cómo va la poda? Va bien. Creo que solo necesito recortar un poco más. Como dijo Lucky, el boj tenía un porte bien redondeado. También hecho que no necesitaron llamar a un profesional. Impresionado interiormente, Daniel sacó un pañuelo de su bolsillo. Había notado que el sudor se acumulaba en la frente de Lucky. Usa esto para limpiarte el sudor. Daniel le ofreció el pañuelo, pero Lucky no lo tomó. Ella miró de un lado a otro entre el pañuelo y Daniel, luego hizo una expresión de disgusto. Mientras Daniel parecía desconcertado, sin entender por qué, Lucky se quejó. Límpialo tú mismo. Así que ese era el problema. Daniel asintió y usó el pañuelo para limpiar el sudor de la frente de Lucky. Has trabajado duro. Gracias a ti, nuestra mansión lucirá aún más hermosa. Al recibir el cumplido, Lucky sonrió suavemente y aceptó el toque de Daniel. Como un gato disfrutando de la caricia de su dueño. Pero los momentos agradables nunca duran para siempre. Cuando Daniel retiró la mano después de limpiar todo el sudor, Lucky abrió lentamente los ojos. Ella estaba satisfecha, pero sentía que no era suficiente. Después de contemplarlo, Lucky habló en voz baja. El sudor no se ha secado del todo. Me parece que lo tengo todo. Dime dónde está y terminaré de limpiarlo. El rostro de Lucky se enrojeció lentamente mientras consideraba hacia dónde señalar. Después de dudar, Lucky reunió su coraje y agarró la camiseta sin mangas que llevaba puesta. Tirando suavemente de su blusa para revelar su escote, Lucky habló en voz baja. Me gustaría que limpiaras aquí también. La mano de Daniel tembló en respuesta. Era raro que Lucky lo sedujera tan abiertamente. Dudó un momento, pero no había necesidad de negarse porque ya estaban casados. Justo cuando Daniel estaba a punto de colocar su mano sobre el pecho de Lucky. Amo. Señora. Hola. Daniel retiró apresuradamente la mano ante el grito de Namerías, que había salido cargando una cesta de ropa sucia. Lucky también se sonrojó y se tapó la boca con la mano, tal vez pensando que su momento íntimo había sido descubierto. Sin embargo, Namerías, que no tenía idea de lo que ambos estaban a punto de hacer, simplemente inclinó la cabeza. Después de mirarlos a ambos por un momento, Namerías se encogió de hombros y comenzó a colgar la ropa. Finalmente aliviado, Daniel habló en la atmósfera incómoda. Quizás sea mejor secarnos el sudor después. Hay ojos observándonos ahora. Sí. Eso estaría mejor. Daniel se aclaró la garganta y guardó el pañuelo en su bolsillo. Por cierto, ¿te interesaría ir a la playa este verano? ¿La playa, dices? Sí. Parece que tendré algo de tiempo libre este verano. Creo que sería bueno crear recuerdos para los niños también. Lucky recordó lo que había sucedido recientemente. Erika, quien había abandonado sola la mansión para dirigirse a la residencia oficial porque extrañaba a su padre. Pensando en eso, no había razón para negarse a crear recuerdos para los niños. Me parece bien, pero ¿tendrás tiempo para eso? Mucho. Mi mandato terminará pronto. Después de pensar por un momento, Lucky asintió. Bueno, incluso si fueras reelegido, deberías tener garantizado un descanso. El pueblo también te permitiría tomarte unas breves vacaciones después de tanto trabajo. Daniel no pudo evitar sonreír ante la suposición de Lucky de su reelección. Podrías descansar más de lo esperado. Si no soy reelegido, claro está. ¿Mi marido? No es improbable. Solo me lo imagino. Si dejara el cargo de primer ministro, ¿cuánto tiempo me quedaría? Tendría tanto tiempo que no sabría qué hacer con él. El solo pensamiento le hizo sonreír de alegría. Es preocupante. Realmente preocupante. Solo pensarlo me hace preguntarme cómo debería vivir. Como aún soy joven, no me parece bien dejar de trabajar del todo, así que quizá abra una panadería. La imaginación de Daniel continuó. Como tengo talento para la repostería, sería una excelente opción. Probablemente sería una buena competencia para la panadería Golden Rose. ¿Sí? Lucky, tú también eres buena cocinando, ¿me ayudarías, si te parece bien? Al escuchar su historia, la expresión de Lucky se volvió preocupada.
¿Mi esposo? ¿Se siente mal? Como no había forma de que no fuera reelegido, se preguntó si su estrés laboral había llegado a un punto crítico, lo que le hacía decir cosas tan extrañas. Daniel entendió la preocupación de Lucky. Ella no sabe que Erdogan, a quien seleccioné, ha causado un incidente. Pensando que sería difícil hacer entender a Lucky en este momento, Daniel esbozó una sonrisa arrepentida, cuando, Su Excelencia. Una voz familiar le hizo cosquillas en la oreja. Cuando giró la cabeza, era Pelp, el director de políticas. Había cumplido su promesa de venir a la mansión antes del mediodía para informar. Qué alegría para Daniel ver la cara de Pelp. Director de políticas. Daniel se acercó a Pelp con una expresión brillante. Sí. ¿Dijiste que tenías algo que decirme? Oí que Erdogan causó un incidente grave. Ah. ¿Sí? Realmente causó un incidente grave. Según el informe de la Agencia de Desarrollo Aeroespacial, de alguna manera, la voz de Pelp sonaba alegre. Gracias a Erdogan, han resuelto el problema de estabilidad orbital, lo que significa que el desarrollo de satélites se ha acelerado enormemente. Dicen que podemos lanzar satélites antes que la Federación. Espera. ¿Eso significa? ¿Sí? Todo marcha según lo previsto, Excelencia. Esto prácticamente garantiza su reelección. Es evidente que no habrá oposición a su reelección. Pelp inclinó la cabeza profundamente. Todo esto gracias al preciso criterio de su excelencia. Enhorabuena, excelencia. Daniel, recibiendo la admiración de Pelp, mantuvo un rostro inexpresivo pero su mano temblaba levemente. Cuando Pelp levantó la cabeza un momento después y no vio ningún cambio en la expresión de Daniel, lo admiró interiormente. Debe pensar que no hay necesidad de hacer un escándalo por algo que ya esperaba. Pelp vio una vez más el lado férreo de Daniel. Sin embargo, los pensamientos internos de Daniel eran exactamente lo opuesto a lo que Pelp imaginaba. Esto no puede ser verdad. Su corazón debilitado simplemente negaba la realidad. Daniel negó la realidad, pero el imperio la aceptó. La Agencia de Desarrollo Aeroespacial anuncia que pueden completar el satélite dentro del tiempo prometido. ¿Se hará realidad el sueño del primer ministro? Los expertos se muestran escépticos y afirman que es casi imposible. El mundo observa cómo el imperio desafía lo imposible. Como la Agencia de Desarrollo Aeroespacial mostró confianza, los periodistas aprovecharon la oportunidad para publicar una avalancha de artículos. Daniel sintió que se le secaba la boca con la creciente atención día a día. Si el lanzamiento del satélite concluye con éxito, Erdogan, que acortó enormemente el tiempo de desarrollo del satélite, saltaría al estrellato. Las emisoras de radio y los periódicos competirían para entrevistarlo. Durante ese proceso, una vez que Erdogan diga estoy agradecido al primer ministro que vio mi potencial y me contrató, no habrá vuelta atrás. Los índices de aprobación no solo aumentarían, sino que se dispararían. Mientras Daniel estaba sentado en el borde de la cama, incapaz de ocultar su ansiedad, Sylvia salió del baño con un signo de interrogación flotando sobre su cabeza. Sylvia se acercó a Daniel mientras se secaba el cabello con una toalla. ¿Qué pasa? Pareces un cachorrito asustado. Al mirar hacia arriba, Daniel pudo ver a Sylvia vistiendo un pijama de seda. Cuando Daniel no respondió, Sylvia se inclinó juguetona. Ella agarró la barbilla de Daniel y entreabrió los ojos. Ya veo. ¿Quieres hacer el papel de cachorrito la próxima vez? Si quieres, no me importaría. Daniel no pudo evitar sonreír ante las burlas de Sylvia. Dado que su majestad lo sugiere, me intriga. Sin embargo, no es exactamente mi preferencia, así que declino. ¿Ah? ¿Y entonces qué prefieres? ¿Por qué no me lo cuentas? Con alegría. Daniel agarró el brazo de Sylvia y tiró de ella. Sylvia cayó y fue abrazada a la fuerza por Daniel. Sus corazones latían con fuerza mientras sus pechos se apretaban uno contra el otro. Mientras Sylvia permanecía muda de sorpresa, Daniel susurró. Al menos mi preferencia es tratar a su majestad con libertad de esta manera. Sylvia rió suavemente y abrazó fuertemente a Daniel. En serio. Eres un lobo. Por mucho que me gustaría seguir el ritmo y continuar una vez más, Sylvia rompió el abrazo, besó la frente de Daniel y se sentó a su lado. Mi marido parece preocupado y no me dejo llevar por el deseo. ¿Qué te preocupa tanto como para ensombrecer tu rostro? Este no era un tema que Daniel pudiera discutir fácilmente. Después de dudar un momento, Daniel comenzó con cautela. Su majestad, ¿qué pasaría si un primer ministro con un apoyo abrumador decidiera no ejercer otro mandato? No me refiero a mí, solo me pregunto qué pasaría si, por ejemplo, el primer ministro de Bellanos tomara esa decisión.
Parecía claramente que se trataba de él mismo, pero Sylvia decidió seguirle el juego. Bueno, predecir el futuro es difícil, pero no creo que resulte nada bueno. Si alguien cuenta con un apoyo abrumador, no solo es un primer ministro para el pueblo. También es una figura paternal espiritual. ¿Un padre? Sí. Para ser más específico, es la única persona en la que la gente puede confiar. ¿Qué pasa si esa persona dice ya no quiero ser tu padre? ¿Y se escapa? La gente se sentiría traicionada. Además, desarrollaría ansiedad por la política en general. Sylvia le dirigió a Daniel una mirada significativa. Si un primer ministro de confianza se marcha no por problemas de salud, sino simplemente porque cambió de opinión, ¿cómo puede la gente confiar en el próximo primer ministro? Pensarán, esta persona también podría irse. El sucesor tendría que pasar todo su mandato demostrando lo contrario. ¿No es eso una preocupación excesiva? Quizás. Pero ¿no es cierto que supone una carga para el sucesor? La gente esperará que el próximo primer ministro demuestre el mismo liderazgo que el anterior. ¿Alguien querría ser primer ministro con esta carga? Sylvia se encogió de hombros. Estoy seguro de que alguien lo haría. Además, tener un apoyo abrumador significa que estás liderando bien el gabinete y el partido. Si el gabinete y el partido no siguen al primer ministro, no podrían gestionar los asuntos adecuadamente, por lo que el apoyo no podría ser alto. Eso es, ¿no se generaría una gran confusión si un primer ministro que dirigía el gabinete y el partido se negara repentinamente a cumplir otro mandato? Todos habrían esperado que continuara, por lo que no podrían aceptar fácilmente su repentina jubilación. Esto también aplica a las naciones y empresas aliadas. Sylvia exhaló suavemente. Pensarían que las políticas y las estructuras de poder cambiarían, aumentando la incertidumbre sobre el imperio. Esto suprimiría la inversión y sacudiría los mercados financieros. Las naciones aliadas solicitarían ajustes en sus relaciones, y las empresas reconsiderarían la viabilidad de los proyectos a largo plazo en el imperio. Todos estos eran impactos negativos que podrían ocurrir si un primer ministro competente se negara a cumplir otro mandato. Claro, si se retiraran de forma natural tras la caída de su apoyo, no habría mucho impacto. Pero sabes también como yo que el apoyo no puede caer significativamente en poco tiempo. Cada palabra era tan correcta que Daniel no podía refutarla. Daniel se acostó en la cama, sujetándose la cabeza. No es fácil dejar el cargo de primer ministro, Sylvia sonrió levemente y se acostó a su lado. Hay puestos que no puedes abandonar, aunque quieras, durante toda tu vida. Por eso no puedo evitar respetar a su majestad. Jeje. Ya me he acostumbrado, así que no es tan difícil. No hay que tener respeto. Además, ahora que hemos terminado todas las tareas principales, podemos disfrutar de nuestro tiempo libre. Sylvia sostuvo firmemente la mano de Daniel. Vamos al mar después del lanzamiento del satélite. ¿Has oído hablar de eso? Claro. Lev vino a mi despacho mientras trabajabas y me lo contó. Dijo que sería la primera vez que todos viajábamos juntos, y se veía muy emocionada. Daniel podía imaginar claramente la expresión alegre de Lev. Daniel rió silenciosamente y tomó la mano de Sylvia en respuesta. Yo también lo espero con ilusión. Las palabras de Daniel tenían un doble significado. Estaba deseando ir a la playa con su familia, pero al mismo tiempo esperaba con ansias su última oportunidad de bajar sus índices de aprobación. Incluso si desarrollan un satélite, la tasa de éxito del lanzamiento no es alta. Así es. Daniel ardía en secreto con una última esperanza. El día del lanzamiento del satélite. Hoy es un día verdaderamente monumental. Podemos presenciar el primer paso del imperio en el espacio. El ministro de Propaganda Nacional, Schiller Dines, habló en voz alta en la zona de observación especial preparada por la Agencia de Desarrollo Aeroespacial. Actualmente, el área de observación especial estaba llena de políticos y funcionarios gubernamentales de alto rango, ya que el lanzamiento del satélite demostraría al mundo que la destreza científica del imperio era superior. La Federación debe estar deseando nuestro fracaso en este momento. Supongo que sí. El presidente de la Federación odia perder contra nosotros. Más precisamente, están tratando de preservar su último vestigio de orgullo. Mientras los políticos y ministros conversaban, Daniel entrecerró los ojos mientras miraba a través del cristal reforzado. Para otros, podría haber parecido que mantenía la compostura incluso antes de este evento histórico, pero la realidad fue diferente. Entiendo que la probabilidad de éxito no es muy alta, Daniel en realidad esperaba que el lanzamiento del satélite fracasara.
Dicen que se está transmitiendo en vivo a nivel nacional, así que si el lanzamiento del satélite falla, la gente quedará tremendamente conmocionada. Cuando pase la conmoción, las flechas de las críticas apuntarán hacia mí. Este fue su último método para reducir naturalmente sus índices de aprobación. Mientras Daniel tragaba saliva con dificultad, la sala de control comenzó la cuenta regresiva. Todos contuvieron la respiración y observaron el vehículo de lanzamiento del satélite a través del cristal reforzado. Si el lanzamiento de hoy falla, esencialmente sería el turno de la Federación. La Federación también estaba acelerando el desarrollo de satélites en respuesta al Imperio. Mientras la tensión llenaba el aire, la cuenta regresiva terminó. Lanzamiento. Con el grito de la sala de control, las llamas brotaron de la parte inferior del vehículo de lanzamiento, tiñendo el suelo de rojo. Por un momento, pareció que las llamas iban a explotar, pero entonces el vehículo de lanzamiento se disparó hacia el cielo. La visión del enorme vehículo de lanzamiento escutiendo llamas mientras se elevaba hacia el cielo fue nada menos que milagrosa. Mientras todos observaban con asombro, una voz aliviada llegó desde la sala de control. El vehículo de lanzamiento vuela sin problemas. Todos los sistemas funcionan correctamente. Sin problemas. Al mismo tiempo, estallaron vítores desde todas direcciones. Políticos y ministros alzaron sus voces de alegría ante el exitoso lanzamiento del satélite. Schiller, el ministro de propaganda, se acercó a Daniel, incapaz de contener su emoción. Primer ministro. ¿Lo ve? Está volando. El vehículo de lanzamiento que transporta el satélite vuela hacia el espacio. Hoy es un día de verdadera alegría. Ja ja ja. Schiller estalló en risas y abrazó a Daniel. Schiller derramó lágrimas de alegría, exclamando que gracias al primer ministro habían vencido a la Federación, pero Daniel no pudo responder adecuadamente. Se quedó mirando fijamente el vehículo de lanzamiento que se dirigía más allá de las nubes. Una risa amarga escapó de los labios de Daniel. Mi última oportunidad de retirarme, estaba volando espléndidamente. Fin del capítulo.